Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, por haber resonado con esta invitación que surgió un día que retomé mi libro y dije, esto hay que compartirlo. Eh, para los que no me conocen y para los que sí, yo me presento siempre. Mi nombre es Claudia García, estoy en Santiago de Chile. Pero soy oriunda del sur de Chile y soy una estudiante de un curso de milagros ya desde hace 3 años. Es algo que se inicia y no termina nunca. Así que eso como primer eh, comentario, por decirlo de alguna forma, no es un inicio, no es un fin, sino que es siempre un comienzo, estar acompañados de este curso. Yo he escuchado muchas cosas acerca del curso de personas que lo han hecho. Algunos lo han tildado un poco como un monstruo, que de verdad lo es, porque para mí es el monstruo que transforma nuestro propio monstruo mental. ¿Ya? Yo siempre dije que yo tenía en mi mente una mente muy pragmática, muy estructurada y con mucha basura mental, ¿ya? Es un monstruo, yo les voy a mostrar mi libro para los que están aquí. Aquí está, ya apenas se ven las letras porque ha estado mucho conmigo, lo tomo siempre, esos 2 años, 3 años que llevamos de práctica, lo tengo todo lleno de cositas, subrayado por dentro, eh, se ha convertido literalmente en un compañero, ¿ya? Eh, que me devuelve, yo le digo, este es un curso, es un libro que me devuelve a la verdad, a mi realidad, a recordarme a qué estoy haciendo aquí y a qué vine. Por eso nació el compartir esta lectura. La idea es que en estos encuentros vayamos leyendo. Yo me propuse leer entre 1 y 2 subcapítulos. El libro se divide en 3 partes grandes. La primera es el texto, que es lo que nos convoca aquí. La segunda parte es las lecciones del libro. Y la tercera parte se compone del manual para el maestro y también hay un agregado que se llama el canto a la oración. Y también está un apartado de psicoterapia, ¿ya? Porque esto en realidad es un curso, donde los que están llamados a escucharlo, a leerlo, a compartirlo, después tienen que hacer primero su propia maestría y yo creo que la maestría principal donde está toda la información es el texto. No hay un orden para leer el curso, pero sí te pide que cuando inicias las lecciones las hagas una vez al día, que no hagas 2 al día, te dice te puedes demorar en una más de un día, pero que solo hagas una a la vez. ¿Ya? Entonces, eso es el único requisito que te pide. Y hoy día vamos a iniciar este curso. Yo le estoy haciendo este preámbulo como contándole un poco mi experiencia. A mí me transformó completamente este libro. A cada uno le va a tocar la parte que está hoy día disponible para ustedes es ser tocada. Y me refiero mucho a la mente. Eh, a todos nos va a llegar de distinta manera, lo vamos a vivir distinto y todo es perfecto porque cada uno está en su propio proceso, en su propio camino y cada uno va a recibir lo que le toca recibir. No tenemos que recibir y entender todo lo mismo, sino que lo que nuestro corazón nos va a ir guiando y lo único que yo les pido es tener esa mente abierta, ese corazón abierto, a escuchar con el corazón, no con la mente, no tratar de intelectualizar lo que vamos a ir escuchando, porque ahí vamos a perder una parte de la información porque la mente siempre va a tratar de dejar de fuera lo que no le gusta. Entonces ahí es abrirnos a recibirlo siempre desde el corazón,
siempre, ¿ya? Sin juzgarlo, si nos gusta o no nos gusta. Ahí vamos a leer un poco de esto. Entonces hoy día, para partir, vamos a leer el prefacio y la introducción del curso, porque el prefacio ya es un poco larguito y después vamos a ir leyendo en cada encuentro, cada martes, a este mismo horario, 1 o 2 subcapítulos, porque se divide en capítulos y cada capítulo tiene una cantidad X de subcapítulos. Y ahí cada uno tiene su título y su contenido súper específico. El orden que tiene es muy impactante porque te va conduciendo. Yo les contaba ahí en el correo que nos lleva de la mano. Entonces, eso es lo que hace. Y hoy día vamos a empezar con el prefacio, porque es muy importante conocer el origen para darle a nuestra mente un contexto, un lugar, una forma en cómo apareció este libro. Y también vamos a leer la introducción, que es muy pequeñita. Y con eso vamos a partir y después vamos a conversar respecto a esto, a las inquietudes, dudas que surjan. Yo les recomiendo que si les van surgiendo dudas, las vayan poniendo inmediatamente en el chat como pregunta para que no se les olvide, porque hay harta información, ya el prefacio entrega harta información. Y así yo después terminamos, yo las voy leyendo y vamos armando una especie de conversación entre todos respecto a estas preguntas y estas dudas o reflexiones que les vayan surgiendo, o frases o contenido que le vaya llamando la atención. Oh, esto me resonó, esto no. Entonces ahí vamos compartiendo experiencia. Entonces el prefacio, el que tiene este libro, que es la última versión del libro, porque ha tenido varias versiones, se ha ido actualizando, le han ido complementando información y esto es como el resultado ya final. ¿Ya? Y dice que este prefacio se escribió en 1977, ¿ya? Como respuesta a muchas de las solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Las primeras 2 partes de este prefacio nos habla de cómo se originó y qué es. Las escribió la misma Helen Schucman. Y ahí vamos a descubrir quién es para los que no la conocen. La última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante. Entonces, vamos a primero a saber cómo se originó este libro. Dice, un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de 2 personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas 2 personas fueron Helen Schucman y William Thetford, catedráticos de psicología médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todo menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí como Helen, la persona que recibió el material, se describe a sí misma. Psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad
que nuestras actitudes reflejaban y concluyó diciendo: tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle y encontrarlo. Al parecer este curso es ese otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común. Pero le había ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad que el propio curso habría de subrayar una y otra vez. Es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos y difundirle su poder. Continuando con el relato de Helen, dice: 3 sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo: este es un curso de milagros. Ese fue el primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo. Y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a Bill y él pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiera podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró 7 años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicios y finalmente el manual para el maestro. El material recibido solo se le han hecho algunos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y subtítulos, y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Voy a acomodar esto. Los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros, porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo es sentar las bases para iniciar, Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. Como el propio título indica, el curso
está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros. El texto, que tiene 754 páginas, perdón. El libro de ejercicios, con 522. Y el manual para el maestro, que consta de 100. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis a la aplicación de la práctica que en la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no es solo posible, sino necesaria. Esto se indica en el manual en la página 83. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudio universal y que difiere de los demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema del pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto queda reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad, que es la meta del curso. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Algunas de las ideas del libro de ejercicios presenta te resultarán muy difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa, se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto: no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas, ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No requiere nada más. Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica
dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar al término el aprendizaje del estudiante. Al final, se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con el que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, poniendo su dirección infalible y su palabra certera. Libro de ejercicios, página 521. ¿Qué postula el curso? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin. Simplemente es. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, que Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el continuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real, pero solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios
nos ha dado respuesta. El único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro campo de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero, miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego, proyectamos ese mundo hacia afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante la interpretación que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor, en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo, nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver al ser que Dios creó en nosotros como nosotros. El pecado se define como una falta de amor. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objetivo de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es lo que el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. ¿Le suena esa frase? ¿La han escuchado por ahí? No obstante, la verdadera unión
que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y, entre comillas pone aquí, amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas, si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad para sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más del Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente en cambio acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Aquí aparece nuestro amigo ego por primera vez en el libro. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los ojos a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego
que habla a favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Vamos con la última parte del prefacio. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción. La reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque, no hay necesidad de ellas. La necesidad de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios tal como Él los creó. Es en su realidad eternamente, lo cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. El reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Este es el prefacio, que es muy potente,
ya nos entrega muchas pautas, nos muestra de qué va a ir el libro. A mí me sorprendió mucho que hay palabras que en nuestro significado de este mundo, le digo yo, son muy fuertes. Habla de miseria, de insensatez. Él pone las palabras justas y duras para que entendamos que todo lo que nosotros hemos visto con los ojos del cuerpo y oído con los oídos del cuerpo solamente son una percepción, una forma de ver, y que como está basada en el miedo, es errónea el 100% del tiempo. Entonces yo les voy a dejar aquí la introducción y vamos a pasar a los comentarios, las preguntas, las dudas, los sentires, sobre todo, qué hemos sentido con todo lo que les he leído, qué nos ha resonado, qué no, qué nos ha impactado, o en realidad no entendí nada. A mí me pasó eso al principio, no entendí nada. Entonces la introducción del curso dice así, es un párrafo muy cortito. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo la abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y así se introduce el curso para indicarnos primeramente que si bien el miedo es algo que no podría ser un opuesto al amor porque es lo único que existe, es algo que nosotros hemos creído posible y lo hemos inventado. Es nuestra propia creación. El miedo no lo inventó Dios. El miedo no existe en el cielo. Por eso el perdón, decía el libro, es algo inconcebible en el cielo. Porque no hay nada que perdonar. Pero acá, como hemos puesto nuestra herida de escasez, de separación, y desde raíz de eso nació la culpa, aquí sí se hace necesario. En este mundo que estamos viendo acá, con los ojos del cuerpo, que es real, pero lo que no es real es lo que percibimos de él. Yo al principio tenía mucha confusión de lo realmente que es real. Dice, nada real puede ser amenazado. Yo decía, pero si esto es real, sí puede ser amenazado, yo lo puedo romper, para mí eso es una amenaza. Y la verdad es que es el amor, que es lo único verdad. La única verdad que existe nunca puede ser amenazada. Siempre está ahí, presente, disponible para todos. Dice, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Entonces yo cuando empecé a leer esto, que si nada real puede ser amenazado, ¿qué es real? O sea, queda un 0,0000001% de realidad.
en mi mundo. Y cuando hablamos del mundo, más allá de lo físico, hablamos del mundo mental, del mundo que está en nuestras mentes, a través de nuestra percepción. Así que los leo, los escucho, el que quiera abrir su micrófono, hacer preguntas, comentar, compartir un sentir, todo está disponible en este momento, en este primer encuentro. ¿Qué les pareció? ¿Les hace sentido? ¿Les resuena? A mí al principio me dio un poco de miedo este libro, porque yo cuando lo compré no sabía lo que estaba comprando. Y literal, ni siquiera intelectualmente, porque no había averiguado nada del libro. Yo escuché a una persona mencionar una frase del libro y dijo, como dice el curso de milagro, y lanzó una frase que en este minuto no lo recuerdo. Y ahí yo hice un clic. Y yo dije, yo quiero leer ese libro. Si dice eso, que me pareció muy coherente lo que decía y muy revelador, dije, yo quiero leer ese libro. No tenía idea qué era. Y lo compré. Y ya el hecho de comprarlo empezaron a ocurrir milagros. Llegó antes de tiempo, cuando lo empecé a leer, yo estaba en un momento bastante complejo de mi vida, emocionalmente hablándolo, en búsqueda ya había iniciado mi búsqueda espiritual, pero no sabía por dónde partir, tenía mucha información, y este libro llegó así como, toma, ahí tienes lo que estabas buscando, ahí lo tienes, y está todo clarito, pero yo no entendía nada de lo que leía. De hecho, me costó mucho leerlo, muchos dolores de cabeza, literal. A mí me dolía la cabeza cuando leía este libro, porque yo creo que mis redes neuronales colapsaron, hicieron cortocircuito, y algo nuevo se empezó a gestar en la mente, solo con el hecho de leer. Por eso te dice, no tienes que estar de acuerdo, no tienes que entender, no tienes que nada. Nada de eso va a eliminar su efectividad. Y yo doy fe de eso, porque yo tenía una mente muy cerrada. Tenía muchos temas con el miedo y sobre todo con mi forma de ver a mis hermanos. Así que abierto el micrófono, el chat, los comentarios, donde quieran expresarse. Libertad, libre albedrío aquí. Oye, Claudita, yo empiezo. Ya, ya, y después No, bien, me gracias. encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Hubieron parte que en realidad es para escucharla de nuevo porque no pude retener, pero fue maravilloso lo que leíste. Sí, fue. ¿Sabes cuál es mi teoría? Que este tipo de libros generan un cambio energético potente. Yo creo que cuando te escuchaba a ti que muchos dolores de cabeza es porque en el fondo uno no se da cuenta, pero trabajan con uno de formas maravillosas. Entonces yo creo que ahí, bueno, es mi teoría. Pero ¿sabes qué? Me generó una duda dentro de la última parte que hablaste. Lo entiendo, pero ¿por qué el opuesto del amor, que uno siempre había venido con la idea de que el opuesto del amor era el odio? ¿Te acuerdas cuando nos enseñaban? Y Sí, que el opuesto del amor es el miedo. ¿Tú cachai por qué? sí, porque cuando uno investiga el miedo, o sea, el odio, por ejemplo, que uno dice, cuando yo veo lo que estoy odiando, porque el odio es una expresión del miedo, una forma de expresión. Se puede expresar como rabia, odio, ansiedad, tristeza, melancolía, eh, juicio. El miedo tiene millones de disfraces, pero si uno indaga, ¿qué estoy odiando realmente? Y me hago esa pregunta introspectiva, porque yo odio a alguien porque me hizo esto y no sé qué, y no debería hacerlo. Cuando yo empiezo a hacer esa investigación introspectiva de qué es realmente lo que estoy odiando, es una percepción de lo que yo viví. No es lo que me hizo el otro, es lo que yo percibí e interpreté que me hizo el otro. Y además lo interpreté como algo
malo, porque nosotros le ponemos etiqueta, algo que no deberíase ocurrir, por ejemplo. Pero ya me ocurrió, y si yo veo, ¿qué me hizo sentir esa persona? Me hizo sentir insegura, por ejemplo. No sé. ¿Y qué malo hay de sentir inseguridad? Es que mi vida depende de mi seguridad. Y finalmente uno que tiene detrás de todo eso es miedo. Siempre hay miedo. Y el miedo fundamental del ser humano es a la muerte. Si uno va para atrás, empieza a indagar y a abrir el espacio, es porque me hizo esto, no sé, me agredió, por ejemplo. La agresión es claramente un miedo a la muerte, porque la agresión al cuerpo, uno piensa que es un cuerpo y que si muere el cuerpo o es dañado, puede llegar a morir. O si te falta comida, no es miedo a no que tengas comida, es miedo a que no puedas tener cómo sostener tu vida corporal, física. Porque nos hemos identificado con el cuerpo. Entonces ahí lo que te dice que el cuerpo es una herramienta más que solo va a ser, en una parte decía, útil y va a existir hasta cuando no sea útil. Cuando ya no sea, el cuerpo se deja de lado. Entonces finalmente por eso es el miedo el opuesto al amor, porque es lo que genera todo ese velo, ese manto de creencias, de una manera de percibir que no es real y que nos generan odio, nos generan rabia, nos generan incertidumbre, nos generan ansiedad, necesidades. Todo eso es miedo finalmente. Si uno lo empieza a indagar, a rascar con la uña, siempre va a llegar al miedo, siempre. Y yo doy fe, siempre que he estado así, ay, ¿a qué le tengo miedo? Que se me caiga la casa, que no sé qué, que no tenga el dinero. Al final es miedo y miedo a que va a morir, a no ser capaz de sostener nuestra sobrevivencia. Porque pensamos que somos esto, el cuerpo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Y en el fondo entendí que, claro, el miedo es el gran padre de lo que nosotros generamos como pequeñas casitas abajo, pero en el fondo el que mantiene todo esto es el miedo. Ok, ahora entendí por qué es el Como opuesto. el radier del mundo ilusorio. Sí. No, maravilloso, me encantó, Claudita, pero de verdad que como tú bien dices, es una lectura que, claro, tienes que volver a leerla. Yo capturé, yo creo que el tercio o la mitad, pero lo demás necesito volver a escucharte después porque sí, es como que, uff, Sí, por pero eso es prefacio potente, potente. claro, más allá de los que no estén o el que los quieran escuchar después, porque hay mucha gente por el horario que no va a poder venir, se inscribió mucha gente, había más de 40 personas inscritas. Y aquí somos 14, entonces claramente hay mucha gente que lo va a escuchar después o se va a unir en otro momento, que no es necesario ir escuchándolo. Tú te puedes unir en el momento que sea, siempre va a haber un mensaje para ti en ese momento, en ese día, en ese instante. Así que si quieren hacer invitaciones a que alguien más se una, Ya. siéntanse libres. Eh, Esto no es un curso así, ta. Eh, la Cecilia quería hablar, pero no la veo. Y si no está la Ceci, vamos con Juan Eduardo. Ahí está la Ceci. Ya, primero Acá estoy. con Juan Eduardo. No, Claudita, la verdad es que yo leí el libro completo una vez y media. No entendí nada. Y me dio rabia y lo dejé. Lo boté. ¿Sí? Lo boté, literalmente. Y ahora que tú estás leyendo, fíjate que ya es otra cosa. Es otra cosa. Es decir, uy, pero ¿cómo? Si me costó a mí tanto entender, ¿por qué ahora tan simple? Claro. Yo creo que no era el minuto, no sé. Eso muestra cuán resistente está nuestra mente a integrar una nueva información, porque trata de analizarla con lo que ya conoce, y lo que conoce ya sabemos que no es real. Entonces, como lo trata de llevar a su ámbito de conocimiento,
cuesta. O sea, lo te digo, literal, si a mí me dolía la cabeza, yo terminaba con dolor de cabeza. O sea, no podía leer más de 1 o 2 páginas, ni siquiera hoja. Porque leía y en la mitad mi mente se distraía y tenía que volver a leer de nuevo. Era una locura. Y ahí dolor de cabeza porque no entendí nada y la rabia de no entender nada, de que cómo no puedo estar entendiendo nada. Pero algo en mí, y no lo sé explicar, no me dejaba soltar el libro. Como que nunca hice eso de dejarlo. Hay gente que lo deja y lo Sí, vuelve a tomar claro. después de 5 años y ahí como que le hace sentido. Por eso el libro llega en el momento justo, cuando tú estás en el momento que lo necesitas. Y si no es el momento, aunque te llegue, tú lo vas a dejar a un lado, pero en algún momento va a volver este libro. Y no necesariamente en este formato libro. Ahí dice que esta es una de las formas que toma este curso. Y el curso no se refiere a este, se refiere al curso de volver a ser seres espirituales, que uno lo puede hacer con cualquier técnica, con cualquier libro, con cualquier herramienta, lo que sea. Esta es una de las formas. A mí me llegó en este formato porque yo necesitaba este monstruo para sacar el monstruo que tenía aquí. Algunos le están llamando que hay una española que a mí me encanta, que ella también es maestra de un curso de milagro y es estudiante, ya 15 años, se llama Isa Solana, por si les interesa. Voy a tratar de entrevistarla un día, la voy a escribir. Ella le llama una nave espacial, porque te lleva a otro mundo. Y a mí me encantó esa definición. Sí. Es literal, es una nave espacial, te transporta a otro mundo. Dice, ¿en qué momento dejé de ver todo este mundo? Y empecé a ver todo tan negro, tan oscuro, tan... Y ahí es como uno se cuestiona. Así que qué bueno eso, Ceci, porque eso pasa porque tu mente ya está un poco más, por decirlo de alguna forma, flexible, más receptiva a las palabras, a los conceptos. Y eso muestra un Claro. camino espiritual. Yo creo que este libro, yo cada vez que lo leo, es como nunca me acuerdo, y esto cuando lo decía, no me acordaba que lo decía. Porque uno también se queda con una ínfima parte de la información que lee. Exacto, porque es mucha la información. Muchísima. Es impresionante. Porque más encima, para el que no conoce, no tiene el libro, es de este libro con hoja de Biblia. Sí, así lo leí yo, pues. Ese que Es tengo. una letra no muy grande ni muy chica, pero es mucha información, o sea, es Sí, demasiada, es una cosa impresionante. Si es una Biblia, sí, tiene formato sí, Biblia, dicen que lo sí. hicieron así porque en el Occidente esto fue canalizado para Occidente, como estamos más cristianizados por la religión católica, que es lo que predomina, ese lenguaje es más universal y más conocido. Vamos con Juan Eduardo. Abra su micrófono. Hoy, hola, hola a todos, Clau, me encantó la verdad. Yo tuve como te digo, la sensación de que era mi momento también es increíble, ¿sí? Yo de verdad estoy atravesando también un año con mucha revolución, eh, eh, y además he estado como explorando mucho en el mundo espiritual, entonces me he dado cuenta de que a veces, eh, y está súper bien porque es desde lo que necesita cada uno, pero a veces accedía a información súper mística, súper como lejana y angelical, ¿cachai? Y este libro yo creo que tiene es como una especie de puente que te conecta con lo mental, como que, y es como medio psicológico, ¿cachai? Entonces a mí me encanta la psicología como del espíritu, por decirlo así, no sé. Eh, entonces, ese tinte psicológico que tiene lo encuentro genial, porque de verdad, y cuando tú lo ibas hablando, como con tu voz, me imaginaba que era un audiolibro, porque a veces yo escucho audiolibros que yo creo que le pasa a la amiga también, que cuando uno escucha un libro es muy distinto a leerlo. Sí. Eh, lo vas comprendiendo distinto, te resuena distinto, así que de verdad me encantó, me pilló como, me hizo una zancadilla, me dejó así como con muchas ganas de entrar ahí, ¿cachai? Sí, esa es la Sí, sí. idea. Más que yo leerles el libro, es mostrarles esta herramienta. Eso se me pidió. Yo no sé si todos saben quién era la voz que escuchaba él, Helen, ¿o no? ¿Todos saben?
Muéstrenme sus caritas, ¿sí? Era Jesús, ¿o no? ¿Sí? Es Jesús, Maestro Jesús. Después él Sí. se revela. Y lo impactante de este libro, y ahí para ir finalizando, porque ya estamos en una hora, no me quiero pasar, es que el libro está escrito en primera persona. Jesús te habla directo. Es su voz la que está ahí. En ninguna parte del libro te dice que es Jesús. Pero uno cuando empieza a leer y te dice, cuando yo dije estas palabras, y ahí como te empieza a caer la teja, ¿no? Y él te explica mucho de las parábolas y de los simbolismos de su estado, de su estadio aquí en la tierra, y los resignifica, porque fueron muy mal interpretados, sobre todo por la religión católica. Entonces él te dice, lo que yo quise decir en realidad fue esto. Lo que yo te vine a mostrar con eso es esto. Por eso me interesa, como ser, volver a leer este libro con ustedes, porque el domingo pasado, cuando dije, ya voy a hacer esto, yo me lo puse a leer, y ahí fue cuando dije, no, es que esto tengo que compartirlo, porque lo leí, siempre lo abro ya de ahora en cualquier parte para ver qué mensaje me tiene para entregar. Para mí es casi como un oráculo, casi. Y lo que leí me llegó al alma y me puse a llorar. Y dije que no puedo creer que, que esto sea tan potente, que me haya transformado tanto, tan agradecida, y tanto camino por recorrer, porque esto, como dicen, no es un final, es un inicio, ¿sí? Esta es la gotita que te deja ahí para que tú sigas con tu sabiduría interior, con tu maestro interior, que es el Espíritu Santo, o yo cuántico, o yo superior, como le quieran llamar. Aquí le llaman el Espíritu Santo para también reivindicar ese concepto, que no es algo ilusorio, somos nosotros mismos, en estado de espiritualidad y celestial pura. Es nuestra propia voz, ¿ya? La verdadera, no la del ego que inventamos aquí. Entonces ahí el libro se basa y ahí lo van a ver, en hacer que reconozcamos a nuestro ego, para que lo podamos pasar por alto. De eso, y es lo que tú dices, una reprogramación, es psicoterapia, es PNL, programación neurolingüística, es todo eso, tal cual. Así que les doy las gracias, muchas gracias. Ahí la Isabel nos está dando las gracias. Espero poder estar en el próximo martes. Buena experiencia y es muy agradable escuchar. Gracias. Y les cuento algo así como lo último. Yo hasta antes de este libro, en mi vida había leído un libro completo. De hecho, siempre en el colegio me leía los libros de mi mamá cuando podía, o si no, no los leía y me sacaba muy malas notas. Y yo siempre dije que yo no sé leer. Y para mí esto es todo un desafío, leer en voz alta. Así que les agradezco también estar aquí. Gracias, dicen todos. Así que gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes. Yo entre hoy en la tarde y mañana les voy a estar enviando a sus correos el audio para que lo puedan tener, lo pueden compartir, invitar a quienes quieran. Este es un espacio abierto, ¿ya? Así que gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.